Dios los bendiga a todos, ¿ok? Estamos aquí desde Avivamiento Efata. Hoy quiero hablar de un tema quizás un poco controversial porque voy a hablar de la paternidad. Y voy a hablar de la paternidad sana, porque quizás no esa paternidad que vemos por ahí en algunas partes, eh, o que se ha colado en la iglesia, que es una paternidad distorsionada. Y vamos a ver por qué. En Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice así: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Está proyectándose esa palabra al tiempo del Nuevo Testamento. Y Dios dice que va a dar pastores según su corazón. Yo creo que el corazón de Dios es el corazón de un padre. ¿Por qué? Porque Dios como padre te alimenta y te cuida. Y vemos en ese corazón de pastor un padre también espiritual, pero tiene que ser un padre sano. Ejemplo, fíjense la función de un papá en el hogar. ¿Qué hace? Alimenta y cuida. O sea, en este caso, hasta que el niño es adulto. ¿Cuál es el propósito? Que el niño en la adultez sea consciente y sea responsable. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Estoy hablando de la paternidad sana. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Galacia, hijitos míos. Y vamos a ver en segunda de Timoteo, cómo Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2 le dice a Timoteo, amado hijo. Y en el capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío. ¿Ves? O sea, que Pablo trata a Timoteo como un hijo espiritual. Pero, ¿cuál es la paternidad sana? La paternidad sana es la paternidad que el pastor o el líder espiritual lleva al creyente a que se forme Cristo. Porque cuando un creyente cree en Cristo es un niño. Entonces, ¿qué hay que hacer con un niño? Hay que alimentarlo y hay que cuidarlo. ¿Ves? Entonces ese creyente, ese pastor, ese líder, tiene que hacer lo correcto. Y lo correcto es llevarlo en un crecimiento, discipularlo, enseñarle la palabra de Dios, y que ese creyente llegue al momento que se forme Cristo en él. ¿Qué significa? Que ya es un creyente con madurez, que tiene una relación con Dios, que está conectado con Dios. Y en este momento, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, a ti no te enseñaron la verdad? ¿Qué va a pasar en este momento cuando el local de tu iglesia está cerrado y no puedes ir a la iglesia, y que quizás no vas a alguien, no vas a tener a alguien que ore por ti, no vas a tener a alguien que te imponga las manos, y estás allá en tu casa, que va a depender de tu formación? ¿Ves? Si tú eres un hombre sano o una mujer sana y has tenido un pastor que te ha enseñado correctamente, entonces tú vas a estar en tu casa simplemente desarrollando tu relación con Dios, y que es el propósito de Dios que sus hijos se vuelvan a Él. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Creo que es la función principal de un pastor como padre espiritual. Dice así: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué hace el pastor, el padre espiritual sano? Cuidar al creyente de que no sea un niño fluctuante. Hay muchos vientos de doctrina, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el pastor o el líder o el padre espiritual en ese caso? Que este creyente siga la verdad en amor. Fíjense, hace un tiempo una persona me dijo, pastor, dame una palabra. Pastor, dame una palabra profética. Y yo le dije, no, yo no tengo. Ponte a leer la Biblia y ponte a orar. Estudia la Biblia, medítala y Dios te va a hablar. ¿Ves?
Entonces a lo mejor ese creyente, no sé, quedó esperando algo. No, tú también tienes que hacer lo mismo. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que tener una vida devocional. ¿Qué vas a hacer ahorita cuando el local de tu iglesia está cerrado? Si tú no tienes una relación con Dios, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ve? Entonces, tienes que buscar a Dios tú mismo, esforzarte y tener una relación con Dios. Fíjate esto. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice así, Pablo le dice a la iglesia en Galacia, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjate esta palabra, porque hay muchos líderes que atraen al creyente a sí mismo y no lo llevan a Cristo. Eso no es sano. Eso es fascinar. ¿Ves? En este caso se crea como un culto al líder. Y en una situación así, que la gente se ve sin la iglesia en su forma de local, entonces, ¿qué va a hacer el creyente? ¿Verdad? Porque no ha sido formado sanamente para que tenga una relación con Dios. Otro caso, creyentes que escuchan allá, que escuchan aquí, que escuchan aquel, el otro. Así no vas a crecer. ¿Cómo vas a crecer? Tienes que tener una línea sana donde tengas una vida devocional. Hay personas que se la pasan escuchando a este, el otro, y para acá, para allá, para acá. Esos creyentes nunca van a crecer. Los que van a crecer son los que reciben una sola semilla. Y si la semilla es sana, cuando hablo de semilla, hablo de la palabra de Dios. Si la semilla es sana, entonces esa semilla va a encontrar la tierra de tu corazón y tú vas a crecer espiritualmente. Otra cosa que quiero decir, tú recibes, en este caso, del pastor, de tu líder espiritual. ¿Cómo vas a recibir? Tiene que ver también con la honra, con el valor e importancia que le deja a la persona que te está enseñando. Y ese mismo principio se aplica a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos, por ejemplo, a creyentes hablando mal de los pastores. Eso no es bueno. Claro, si el pastor dice algo que no está en la palabra de Dios, tú lo puedes examinar. Decir, oye, esto no me parece porque no está en la palabra de Dios. Y sí lo puedes examinar. Pero si tu pastor te está enseñando la palabra de Dios, si tu pastor como un padre, como una paternidad sana y te está enseñando la verdad, te está enseñando la palabra de Dios, hónralo. Y tú vas a ver cómo vas a recibir de parte de Dios ese crecimiento. ¿Qué va a hacer ese crecimiento? Va a hacer que en ti se forme Cristo. Entonces tú vas a ser un cristiano con fundamentos, un cristiano con estructura, un cristiano con principios. Y en este momento difícil vas a tener las vitaminas espirituales. Por ejemplo, te voy a poner un caso que yo te diga ahorita. Te brindo un postre espiritual, un postre, un helado. Dios te va a bendecir. Mira ahora, recibe la bendición de Dios. Dios te va a prosperar. Y solamente te alimento con ese helado y ese postre. Y no te doy espinaca. Espinaca espiritual. ¿Cuál es la espinaca espiritual? Mira, toma la cruz. Mira, en este momento tienes que desarrollar el fruto del Espíritu. Aprende a amar. Aprende a ser paciente. Aprende a ser benigno. Y tú dices, ay, no me gusta. Ese sí no me gusta mucho. Claro, porque la espinaca no es sabrosa. La espinaca es un poco maluca. Pero tiene minerales, tiene vitaminas, tiene hierro, tiene magnesio. ¿Ves? Así es la palabra de Dios, la verdad. La verdad es lo que te va a hacer crecer espiritualmente. Pero muchos no quieren escucharla. Y este es el momento de escuchar la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y yo mismo como pastor sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo se forme en ti. Este es mi consejo.
Sigue las enseñanzas. Si el pastor te está enseñando y es sano, escúchalo con atención. Porque ese pastor tiene un don y a través de ese don vas a ser perfeccionado. El Señor te bendiga. Amén.